estás en el aire. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vida Nueva, su radio cristiana, Radio Movimiento, una radio cristiana por internet. Hoy tenemos otra emisión más de nuestro noticiero Copérnico, un noticiero que pues es colección de materia informada de otra manera y con otra visión y versión de lo que está aconteciendo aquí en Agua Prieta, en Sonora y en México. ¿Por qué no decirlo? Hasta del mundo. Y bueno, qué gran, pues ya no sé si llamarle gran historia, pero qué situación tan especial está presentando ahorita en la contienda electoral aquí por el lado del municipio de Agua Prieta, ¿sí? Donde pues pareciera que se está trabajando para no competir en estas elecciones de algunos que hoy se dicen candidatos para la presidencia municipal, ¿sí? Concretamente, pues hay una situación muy especial que se difundió el día de ayer sobre un video donde aparece un personaje, el que era presidente elegido Agua Prieta, el señor Pepe Moreno, apoyando a Carlos Fu. Más tarde, el candidato a la presidencia municipal por Morena en Agua Prieta, el ingeniero Jesús Montaño Durazo, junto con Pepe Moreno, pues sacaron hicieron un comunicado donde pues dicen que esta información no es válida. Después viene hoy en el día, responde el candidato de Acción Nacional, el señor Carlos Fu, que el día de ayer sacó ese video, y donde hoy se siente pues aludido y agredido, y bueno, ya tiene hasta todo un ejército de abogados y de personas que van a presentar, al parecer, una demanda sobre esta situación. Esto es interesante porque así no se arreglan las cosas para empezar. Esto indica que muy probablemente el señor Carlos Fu, en el fenómeno de los números, él sepa que a lo mejor realmente no hay mucho que hacer en esta contienda. Y bueno, hay gente que se hunde y quiere hundir a todo el mundo. Esperemos que esta no sea la historia. Todos aquí nosotros en Agua Prieta realmente desconocemos esto que está pasando con las encuestas, porque todo el mundo tiene encuestas favorables, ¿sí? Y sin embargo, bueno, a mí nunca me han hablado para preguntarme por quién voy a votar. Entonces no sé de dónde están sacando estas encuestas todo el mundo. Y bueno, pues de alguna manera o en un sentido matemático, yo creo que muchos de nosotros nos debería de haber tocado ya desde hace mucho tiempo pues algún tipo de pregunta o de encuesta para ver por quién se va a votar. En ese sentido, pues el candidato por el Partido Revolución Institucional, Vicente El Mijito Terán, pues está teniendo una campaña muy holgada, muy tranquila en ese sentido, porque esta confusión pues le debe de generar dividendos positivos al candidato. Ya los otros candidatos también, los dos, el candidato independiente y la candidata por el Movimiento Ciudadano, la Claudia Tautimer, para presidenta municipal, y Perla Velázquez a diputada local por el Movimiento Ciudadano, ¿sí? En fin, esta situación está muy interesante, es algo que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? En esta contienda. Ahora, ¿qué tanto es lo que valga la pena estar como presidente municipal para llegar a estos extremos? ¿Sí? En fin, esto está digno de ser tomado en cuenta como en aquel famoso libro del Señor de la Guerra, ¿no? El manual de la guerra. Vamos con más noticias. Los adultos mayores de 65 y más que no han podido cobrar su dinero, se les informa que vayan a las oficinas donde se registraron para que vayan a actualizar ya sea su credencial bancaria, sus datos, para que para que se les entregue el dinero del trimestre mayo-julio.
¿sí? A los que no lo han recibido. Por favor, avisen a los mayores. Y bueno, qué interesante que estoy leyendo esta noticia, ¿no? Porque un candidato a la presidencia de la República anunció que no va a ser bimensual, va a ser mensual el apoyo a los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Hay un ciudadano norteamericano que está requerido por las autoridades mexicanas, que fue detenido aquí en Arizona y fue extraditado a México. Lo apodan Érico. Al hacer, tuvo que ver con 2 muertes aquí en Agua Prieta. Este señor pues ya está aquí en México y bueno, pues ya va a enfrentar los cargos. Creo que duró casi 11 años eludiendo la justicia, huyendo de la justicia. El gobierno del estado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano acaba de anunciar que están por utilizarse dinero del fondo minero para la restauración del medio ambiente y de ciertas necesidades que hay en las comunidades donde hay actividad minera. Ojalá y estas acciones que el gobierno del estado está buscando hacer para mejorar las condiciones de vida de la población y de la comunidad en donde hay actividad minera, nos ayude a vivir mejor. ¿Sí? También hay una noticia muy interesante que pues no deja de llamar la atención y qué bueno que esté sucediendo. Es que la Universidad de Arizona y aquí la Unison y el gobierno del estado de Sonora y el gobierno de México están planteándole a México, específicamente aquí en Sonora, colocar o poner por la situación geográfica y espacial de Sonora, colocar unas plataformas de lanzamiento de cohetes con fines de estudio, con fines de lanzar satélites, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿no? Qué bueno, porque eso habla de que quizás se nos vengan pues mejores cosas para el Estado, ¿sí? Habla de tecnología, habla de cosas que nos pueden servir y ayudar a vivir mejor aquí a los sonorenses, aquí en México. Y bueno, sigue creando controversia el decreto que firmó el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, sobre el fenómeno del manejo de las aguas que hay en el país. Es un decreto que muchos no entendemos, pero hay personas, hay grupos que advierten que el decreto para cuidar el gasto y el consumo de estas aguas, para separarlas para privado y para pues, negocios, ahí donde está el gran dilema, porque hay grupos que dicen que este tipo de decreto en un futuro pues facilita la vía para privatizar el consumo del agua en nuestro país. O sea que nos van a vender el agua pues para tomar, ya no va a ser gratuita. Ese es uno de los puntos de vista, ¿no? Aunque la CONAGUA, el gobierno de la República, incluso algunos organismos internacionales, pues aseguran que todo esto es con el fin de mejorar, según esto, las condiciones por el problema climático, el problema del consumo desmedido del agua. Lo que sí queda muy claro es que hasta ahorita la experiencia que tenemos los mexicanos, que hay muchos cambios en las leyes que se han dado, sobre todo en los últimos 18 años, desde que entró Vicente Fox, luego Vicente Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, en el que las leyes han sido más para favorecer a la empresa, al empresario, y no el trabajo del hombre, no la vida humana. Entonces, sobran razones para desconfiar de cuanto hacen estas personas o hicieron y pues puede que sigan haciendo porque realmente muchas cosas no han sido bien aclaradas, bien especificadas, reformas laborales que todavía no entendemos, reformas laborales que todavía no entran en acción y que parece que el próximo año empiezan. Bueno, tantas cosas que no sabemos porque no se nos informó debidamente y aparte que no se nos haya informado debidamente, una gran tragedia en México es que no todo mundo, por ejemplo a nivel de profesionistas, no todo el mundo tiene o ha tenido la capacidad de prepararse
para enfrentar los requerimientos que van a exigir los sistemas de trabajo y el medio legal para las cuestiones de laborar, de poder trabajar. O sea, lejos de mejorar las cosas, puede que las empeoren y las compliquen para muchos y muchas mexicanas. Esto es algo muy serio, es algo que todo el mundo pues está en incertidumbre. Estamos en incertidumbre, porque nosotros todavía estamos en esa etapa, y bueno, pues básicamente no entendemos muchas leyes, muchas reformas que se han hecho. No entendemos cómo nuestros diputados y senadores que prometieron dar su vida o en una manera de metáfora por protegernos a los mexicanos, hoy la mayoría de las leyes o reglas con las que se está moviendo el tablero político y económico de nuestro país parece que está más a favor de unos pocos y no de la mayoría de los mexicanos, ¿sí? Por desgracia, dentro de esa mayoría hay personas que, pues, feo decirlo, pero no saber qué es lo que es vivir bien, pues aceptan cualquier, cualquier cosa que les den, pues, y al momento, ¿sí? Pero bueno, esperemos que esto cambie y pueda cambiar en corto plazo, para el bien de todos nosotros. Y el Mundial de Fútbol pues continúa caminando. Ya hubo resultados. Uruguay ganó 1-0 a Arabia Saudita. Rusia le ganó 3-0 a Egipto, 3-1 a Egipto, perdón. Portugal le ganó 1-0 a Marruecos y España le ganó apenas 1-0 a Irán. Este es el Mundial, no de las sorpresas, del emparejamiento. Es el Mundial donde los países y los jugadores y las personas han retomado ese coraje, ese valor por representar a su país. Y hablando de su país, hay una situación muy controvertida que se dio en el partido que hubo donde participó el equipo de Inglaterra, donde un grupo de seguidores de Inglaterra en algún momento en el partido de fútbol utilizaron las expresiones que usaron la Alemania nazi cuando estaba en el poder. Hay que recordar que Rusia fue el país que más vidas perdió y fue el país que detuvo realmente el avance de la Alemania nazi. No hubo otro país en el mundo que le tocó vivir el horror, le tocó enfrentar un país que en aquel tiempo tenía lo más nuevo, lo más moderno en armas, ¿sí? Aquí solamente el valor, el coraje y la determinación de defender a su patria fue lo que ayudó a que ese pueblo detuviera el avance en aquel tiempo de la Alemania nazi. Y bueno, la FIFA ya está investigando sobre la situación y bueno, determinar, pues se supone que el deporte no tiene que estar relacionado con actitudes de ese tipo, como actitudes de racismo y cosas de esas. Y hablando también de problemas de racismo, la FIFA acaba de multar a México, a la Federación Mexicana de Fútbol, por la conducta no muy buena de nuestros, pues ya no sé cómo llamarles, porque no creo que sean seguidores de México, ¿sí? Parecen personas que van nada más a crear problemas a donde se paran. ¿Por qué? Porque en el último partido y en los últimos años, el público mexicano que ha salido a ver los partidos de fútbol de la selección, en otros mundiales, en las eliminatorias, son personas que se caracterizan por tener unas actitudes bastante reprobables, y en esta ocasión hubo varios insultos y expresiones de homofobia en el partido de México contra Alemania, ¿sí? Ya a México se le multó, ya se le avisó a la Federación Mexicana de Fútbol que de continuar la gente, el pueblo, la gente que va, no el pueblo, la gente que va, a los que les regalaron los viajes, los que, fíjense nada más, los que guardan dinero para ir nada más a ese mundial, renuncian a sus trabajos, se gastan lo que no tienen guardado
para ir a estar unos días en otro país para ver el fútbol. Vean nada más la mentalidad. Es cierto que en veces no es bueno casarse con la idea de quedarte buscando muchos recursos o medios para subsistir, pero tampoco es bueno que un gran número de personas, cada 3, cada 4 años, se gaste el dinero y luego vuelva a empezar, porque en ese volver a empezar, pues le van a quitar lugares y trabajos a gentes que tienen familia, tienen otros sueños, se esfuerzan más, y que bueno, es gente que no se anima a hacer lo que sea por tener lo que esta gente tiene cuando se va a estos mundiales o a olimpiadas y cuanta cosa más. Es un llamado, pues, es un problema que deben de ver las autoridades, que deben de verlo incluso todo el mundo, no nomás desde México, ¿sí? Y bueno, puede llegar a tener México el problema, la selección mexicana, de perder partidos, de que le quiten puntos, ¿sí? Si el pueblo, el público sigue comportándose de una manera hostil y sin respetar la vida de otras personas, específicamente a los jugadores. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya hablando con noticias internacionales también, acaba de frenar el programa que estaban llevando a cabo de separar a los hijos de los padres migrantes sin documentos para estar legalmente en los Estados Unidos. En todo el mundo hubo voces de alerta, de rechazo y de lo que estaba sucediendo en la frontera de México con los Estados Unidos. Está bien, se terminó este fenómeno, pero continúa la tolerancia cero a esta situación de tanto inmigrante. Entonces aquí una pregunta que no nos podemos quitar los que vemos este tipo de fenómenos tan serios que pasa con estos niños que están llorando es, bueno, ¿por qué las familias de México, de Centroamérica, Sudamérica y de otras naciones tienen que emigrar a los Estados Unidos? ¿Por qué no se condena de la misma manera que toda esa gente tenga que salir de sus países? ¿Por qué no se esfuerzan los que hoy están haciendo y pegando de grito, por decirlo así, por estas situaciones, para hacer que Guatemala, Nicaragua, México, etcétera, las condiciones de vida cambien para que esta gente no tenga que salir, no tenga que separarse la familia, ¿sí? Este fenómeno tiene más de 60 años pasando en México, ¿sí? Hay familias que ya se separaron hace muchos años y de eso nadie habló cuando sucedió. En fin, esto es interesante. Y bueno, y hablando un poquito de esta situación, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos en un restaurante mexicano en Washington, D.C., pues fue cuestionada, se le gritó sobre la decisión que están haciendo de este programa de la aceptación de las familias. Todos tenemos derecho a decir las cosas cuando no estamos de acuerdo, pero yo creo que hay un punto, ya hay un límite para la expresión de estas cosas, ¿sí? Definitivamente pareciera que se ha olvidado cuál es la razón de que exista, por ejemplo, un gobierno, una república, ¿sí? Los griegos, todos los que tenemos nosotros que leemos, que contaron la historia de lo que fue la república, lo que fue el lugar del nacimiento de la famosa democracia. Nos enseñaron que para la democracia no siempre se conseguía con la paz. De hecho, fueron pueblos que estuvieron mucho tiempo en estado de guerra, en estado de lucha, ¿sí? Y había personas que creían que había que luchar para cambiar las situaciones y mejorar las condiciones de vida de los habitantes en aquellos tiempos. Hoy en día hay muchos países donde parece que se olvidó esta situación.
¿Por qué? Porque se le dio, a mi muy humilde y personal punto de vista, se le ha dado demasiada fuerza e importancia a la vida y comportamiento de esas empresas que hoy son exageradamente grandes. Empresas que deciden, son las que deciden quién va a gobernar un país, quién va a gobernar una región. Hoy por hoy hay muy pocas naciones, muy pocas sociedades que pueden decir que escogen realmente las personas que se necesitan para tener un congreso de diputados, un congreso de senadores y una presidencia y representantes de las diferentes ramas de un gobierno que realmente representen y trabajen para ayudar y beneficiar a las necesidades que se tienen en los países, en los estados, en los municipios, o como se llame en cada país, porque cada país tiene una forma muy personal de cómo llamar la separación de los gobiernos. Entonces, como que se ha olvidado todo eso, se ha perdido de una manera u otra la brújula de lo que es esto de la famosa democracia. Hoy por hoy, la mayoría de las personas que se llegan a jactar de ser autoridad, incluso en las mismas organizaciones que hay para ayudar, como esas instituciones de IAPs famosas, de los organismos públicos descentralizados, etcétera, generalmente todos se mueven en base a algo que le llaman el mercado. O sea, todos los que son presidentes, la mayoría de los que son presidentes, encargados de asociaciones, generalmente están relacionados de una manera u otra con la gente que está dentro del poder. Entonces eso no hace realmente que haya un equilibrio de poderes. Lo que hace todavía 40 años, 50 años se veía en las naciones. Los sistemas de gobierno, los sistemas económicos están controlados por unas cuantas personas. Ya no son los países, ya no son la capacidad de producción de riqueza de una nación lo que determina la cantidad de dinero que se puede mover y circular en un país. Ya lo deciden de otra manera. Igual se descubrió que se está manejando mal el dinero que mucha gente gana y que no reporta realmente cuando todo lo que gana. Y bueno, estuvieron de moda por muchos años los paraísos fiscales. Hoy esos paraísos fiscales pues fueron consumidos por la avaricia y por el exceso de toda esa gente, de todos sus grupos, empresas, políticos, empresarios, que han ganado dinero que en su vida van a poder gastar ni su generación, una o dos generaciones. Y ahora pues nos están vendiendo la idea del Bitcoin. Y bueno, muchas cosas están sucediendo. Está también como el fenómeno de estas laptops, de los celulares, de los equipos inteligentes. Ya la Organización Mundial de la Salud está metiendo dentro de la etiqueta o catalogar como enfermedad la adicción a estar pegados a los aparatos de estos de inteligentes. ¿Sí? Ya muchas veces nosotros ni siquiera volteamos a ver a la persona que tenemos a un lado. En fin, hay que analizar muy bien lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Agua Prieta ahorita está en una situación muy especial. Hay gente que no quiere dejar de vivir de esto del famoso presupuesto y pues se aferra de una manera u otra, sana y muchas veces no muy sana, a querer estar dentro de todo eso. ¿Por qué? Porque por desgracia la mayoría de los que hoy son empresarios lo han sido por la cercanía que han tenido con autoridades municipales y estatales. Quieres abrir una escuela, quieres poner un negocio, necesitas que alguien te eche la mano, ¿sí? No porque sea una iniciativa de una empresa libre, ¿sí? Porque era el capitalismo antes libre, la libertad, la capacidad de hacer las cosas. Hoy eso ya no existe. Como les digo, se ha perdido la brújula. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en su noticiero Copérnico. Analicen por favor lo que está sucediendo. Vean si todo esto que está pasando ahorita sea para que sigamos igual
Y si algo de eso le dice que sí, pues hay que analizar muy bien a quién realmente vamos a apoyar en esta contienda electoral. ¿Sí? Buenas noches. Cuídense mucho. Dios los cuide. Nos cuide.